Hoy nos reúne el foro ¿Qué sabemos de la migración venezolana? Y para ello pues contamos con una serie de especialistas invitados que bueno, accedieron a contribuir con el observatorio en esta construcción a los demás ponentes. Eh, el día de hoy vamos a contar con Carolina Stefani, con Anixa Freites y Emilio Osorio, con José Coechín, Fernando Lozano y Manuel Delgado son quienes nos van a estar acompañando durante esta actividad, este evento. Quiero darle la bienvenida a Constanza Armas, que nos va a dar unas palabritas de inicio de la actividad. Constanza, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Quintín. Bueno, como investigadora del Observatorio Venezolano de Migración, quiero darle a todos y a todas la bienvenida a este espacio. Una de las cosas que, bueno, motivó al observatorio a realizar esta investigación, es la investigación de la que van a hablar, y este encuentro tiene que ver con que la creciente movilidad de la población venezolana excedió la capacidad de respuesta de la institucionalidad pública en los países de acogida. Estamos hablando de la migración venezolana, para generar información necesaria para el monitoreo de este fenómeno, creándose grandes demandas de investigación y el levantamiento de datos para el análisis. Según datos oficiales de los gobiernos anfitriones, hay más de 5.600.000 venezolanos y venezolanas migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Por otra parte, desde Venezuela, el gobierno nacional ha reaccionado negando, en principio, la existencia de un éxodo de población a la par que ha acercado el acceso a las estadísticas públicas sobre los movimientos migratorios. En este contexto, en el contexto actual, en Venezuela, que atraviesa por una crisis humanitaria y de movilidad, han sido loables los esfuerzos adelantados desde la academia, las organizaciones sociales, la comunidad internacional y los gobiernos de algunos países receptores para promover estudios que han ayudado a dimensionar y conocer las características del fenómeno migratorio venezolano. De este modo, todos estos años se han generado documentación profusa, dispersa y de diversas bases bibliográficas que aún no llegan a cubrir exhaustivamente todos los aspectos que ameritan la explicación y la comprensión. De allí que el Observatorio Venezolano de Migración haya querido realizar un esfuerzo de sistematizar los estudios realizados desde la región sobre la temática de la migración venezolana, identificando ejes temáticos como los problemas visibilizados y los objetivos de investigación que ponen bajo examen los diversos autores de los artículos de investigación sobre migración venezolana, los enfoques y perspectivas y aspectos teóricos conceptuales que se han sugerido para tratar y comprender la complejidad del proceso migratorio, y las estrategias metodológicas que se han planteado diferentes autores y autoras para el desarrollo de los objetivos de investigación. Un poco bajo este paraguas nos trae este evento que va a contar, como ya había comentado Quintín, con los aportes de la profesora Carolina Stefani, que va a hablar sobre la importancia de la sistematización en los estudios sobre migración, un poco dentro de su experiencia en Chile. La profesora Nitza y Emilio Osorio van a hablar sobre la más reciente publicación del observatorio, que tiene que ver con, bueno, recoge, se hace la pregunta de qué se sabe sobre la migración venezolana reciente, es un poco lo que acabo de exponer. Luego el profesor José Coechín, que habla sobre la migración venezolana y el balance de proyectos que ha hecho y que ha publicado el Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo. Bueno, luego de esta visión como panorámica, el profesor Fernando Lozano va a hablar sobre las respuestas de los países latinoamericanos a la migración venezolana, que es muy importante, un paneo general. Y luego el profesor Manuel Delgado va a dar como algunos comentarios finales sobre sobre el evento que se va a llevar a cabo. Entonces, bueno, un poco este es el resumen de lo que nosotros queremos compartir el día de hoy.
Y bueno, muchísimas gracias, espero que sea útil para todos, esperamos que pueda ser realmente útil. Y bueno, Quintín, te dejo con la moderación del evento. Muchísimas gracias. Gracias, Constanza. Eh, Gracias por tus palabras de inicio de la actividad. Vamos a iniciar de una vez, para no perder el tiempo. Vamos a iniciar con Carolina Stefani. Se encuentra por allí. Ahí está Carolina. Carolina es investigadora asociada de la línea Geografías del Conflicto y la Cohesión, profesora titular e investigadora del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor. Es socióloga de la Pontificia Universidad Católica, magíster en estudios culturales en la Universidad de Birmingham, Inglaterra, y doctora en sociología en la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Es directora del programa interdisciplinario de estudios migratorios y actualmente es investigadora responsable del proyecto Rutas y Trayectorias de Migrantes Venezolanos a lo largo de América del Sur. Un placer, Carolina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto Quería para ver, nosotros. quería ver si puedo compartir pantalla. ¿Cómo no? Es tuyo el espacio. Ahí, se ve, ¿no? Perfecto. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como estamos ya y son hartas las presentaciones y con las ganas de escucharlos a todos, entonces voy a partir directamente. La pregunta que me plantearon y con la que me convocaron es por qué y para qué es importante sistematizar los estudios sobre migración, ¿no? Y a partir de ahí hablar un poco de lo que está ocurriendo en Chile. Bueno, obviamente es fundamental para todos los que nos dedicamos a hacer la investigación. Cuando estaba preparando la ponencia pensaba como en esa etapa que es la elaboración del estado del arte, ¿no? Que yo personalmente es como una de las etapas que más me gustan la investigación porque uno se pone al día de todo lo que los colegas y las colegas han venido escribiendo y desarrollando. Entonces, en el caso de la migración venezolana, creo que hay tres elementos, ¿no? La sistematización, la caracterización y la comparación, que están presentes en esta, cuando uno revisa toda la literatura que hay. Y caracterizar nos va a permitir, en primer lugar, o nos permite, ¿no? Comprender y ver la envergadura de la migración venezolana que adquiere en la región. Y aquí es bien interesante como muchos de los estudios, creo que por primera vez en los estudios migratorios, hay tanto esfuerzo por hacer análisis comparados, ¿no? Y sistemáticamente, y aparecen libros o, qué sé yo, artículos donde se comparan 2, 3, 4, 5 países, y eso me parece que es algo bastante inédito y bastante interesante en cómo se ha venido desarrollando. Y eso mismo da cuenta un poco de cuando cualquier libro que uno vea sobre migración venezolana, inmediatamente uno adquiere como, wow, la complejidad del fenómeno, ¿no? También es interesante cómo en este tema hay una convergencia de estudios de distinta naturaleza, ¿no? Por una parte están los informes de agencias internacionales, la OIM, Banco Mundial, ACNUR, también están las publicaciones académicas y también hay una serie de policy briefs que se han venido publicando en los últimos años. Entonces, la combinación también de distintas fuentes creo que es algo característico de este caso. Y a partir de todos estos elementos, bueno, vamos conociendo cosas que probablemente vamos a poder conversar a lo largo del panel, ¿no? La referencia que es obligada de la gran cantidad de personas que han salido, ya más de 5 millones de personas, y de ellos el porcentaje altísimo que hay en América Latina, cómo esto ha ido cambiando, cómo este alto porcentaje cambia los patrones migratorios de todos los países de la región, ¿no? En algunos con más fuerza, en otros con menos, pero todos los países de la región de alguna manera han visto transformados sus patrones migratorios como más clásicos y tradicionales. Por otro lado, también algo común, ¿no? Que se trata de una población que está en necesidad de protección por parte de los estados, y eso plantea inmediatamente la pregunta por cuáles son las respuestas y los desafíos que tiene la política pública y la política migratoria en nuestros respectivos países. Comparar los distintos
contextos locales, ¿no? Nos permite también conocer el dinamismo de la migración venezolana, ¿no? Aquí el trabajo de Quechlin y Eguren, no pude citar a todos, pues me iba a alargar demasiado, pero bueno, como estamos todos en el tema, me imagino que muchos han leído y han revisado de los autores con los que voy a estar señalando, ¿no? Entonces, conocer el dinamismo y la diversidad de la migración venezolana, este dinamismo vamos aprendiendo rápidamente cómo antes del 2010 se venía produciendo ya una migración venezolana, pero más asociada a las élites económicas, después a los sectores medios, ¿no es cierto? Y finalmente a los sectores empobrecidos, pero también van cambiando las razones de la migración, ¿no? Desde razones políticas hasta hoy día después razones económicas y hoy día razones de sobrevivencia, ¿no? Nos permite también comparar las políticas y las medidas que se han implementado en los distintos países de la región. El trabajo ahí de Luciana, de Lozano, bueno, son varios los autores que trabajan esto, pero es también muy interesante en esa perspectiva comparada, ¿no? Después, bueno, decía las etapas de las razones de salida, y también la diversidad de la migración venezolana, porque uno rápidamente encasilla, ¿no? Y aplica ahí categorías nacionalistas un poco, pero no, aprendemos también que hay una serie de diversidades según clases, según género, según edades, según lugares de origen, si son urbanos o rurales, ni calificación, en fin, es un mundo que se nos abre y que también va a influir mucho los contextos de llegada para digamos, estas múltiples diversidades que se van construyendo. Comparar también nos permite ver que empieza a aparecer algo común en todos los países en términos de que las salidas cada vez empiezan a ser más difíciles y más complejas, ¿no? Las salidas desde Venezuela y la trayectoria, la ruta hacia los lugares de destino también empieza a ser más larga, empieza a ser más difícil, más cara, muchas veces más insegura, y eso hace que el proceso de llegada también sea mucho más complicado, ¿no? Nos enfrentamos a temas como los estatus migratorios precarios y que ya no es cosa de países aislados, sino que empieza a ser un poco más sistemático. También empieza a ser más sistemática la incorporación de la población venezolana en el sector informal de la economía, ¿no? La situación en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, todo nos habla de una inserción bastante precaria en el trabajo, con además muchas dificultades para el proceso de regularización, con medidas, bueno, Fernando probablemente ahí lo va a poder desarrollar mejor, pero medidas que son la mayoría de las veces de carácter temporal, ¿no? Entonces no apuntan a un proceso de regularización más definitivo de la población. Otro elemento que también es común a toda la región es la importancia que tienen las remesas para la población venezolana, y aquí me parece que es clave entender que todo lo que hemos estudiado migraciones sabemos, por supuesto, la importancia de las remesas, ¿no? Y esas remesas que se envían a los lugares de origen para poder mejorar las condiciones de vida de las respectivas familias. Pero el caso de Venezuela me parece que nos pone un elemento distinto, en el sentido que las remesas no están pensadas hoy día, me parece, para esos proyectos futuros de familia, sino que pasan a ser un elemento de sobrevivencia, ¿no? O sea, es para comer y es para remedios, no está asociado a proyectos, por ejemplo, o mejoras de la infraestructura de la casa, o proyectos de inversión, está prácticamente ausente eso, ¿no? Entonces, y eso pone también en las personas migrantes una presión enorme para poder enviar remesas cuanto antes, puesto que si no hay remesas, no hay comida, ¿no? Entonces es un nivel ahí distinto, o por lo y más masivo. Probablemente en muchos otros contextos migratorios también ocurre, pero en el caso venezolano es mucho más masivo, y es algo que explica también la disponibilidad que tiene o esta digamos, situación que tiene para insertarse entonces en mercados laborales más precarios, ¿no? La urgencia de tener que trabajar también afecta las formas de inserción laboral. Y también nos encontramos con el desarrollo, el crecimiento de xenofobia y discriminación a lo largo de los distintos países de la región. Podemos identificar nuevos problemas comunes, el caso de los niños y niñas no acompañados,
empieza a ser sistemático también en las fronteras, en las distintas fronteras de la región, y la situación de expulsión y de retorno, ¿no? Entonces, vamos viendo que estos elementos se empiezan a repetir a lo largo de los países. Y las respuestas políticas, también cuando las comparamos, bueno, hay sistematización en el trabajo de Acosta, en este sentido es como bien claro, ¿no es cierto?, cuando los autores hacen esta distinción entre aquellos países que amplían el acuerdo de Mercosur, ¿no?, para incorporar a Venezuela y entregarles entonces la residencia de Mercosur, aquellos países que establecen medidas ad hoc, ¿no?, como es el caso de Perú, Colombia y Chile, ¿no?, con visas específicas, ya sea visas humanitarias o permisos específicos. El reconocimiento de refugio que hace México, ¿no?, que es uno de los, o es el país que ha dado un enfoque distinto a todo el resto en el sentido de reconocer el refugio y aplicar el Acuerdo de Cartagena. Los programas de regularización, y a aquellos países que no han tenido respuesta o que continúan sancionando la migración. Entonces, esa comparación me parece también que es interesante para poder abordar las respuestas que existen. Ahora, en un nivel más comprensivo, también vemos que la migración, los estudios sobre migración venezolana empiezan a conectarse o a llevarnos hacia una comprensión de qué es lo que está ocurriendo con la política migratoria en América del Sur en términos más generales, ¿no? Y esto hoy día, por supuesto, en el año y medio que llevamos, se cruza también con los efectos que ha tenido la pandemia en las políticas migratorias y en las medidas que se implementan en la región. Entonces aparecen dos aproximaciones, ¿no?, que en algunos casos tienen muchos elementos en común, pero también se distinguen en el enfoque que toman. Por una parte, aquellos autores y autoras que plantean un giro, ¿no?, la existencia de un giro en la política migratoria hacia políticas con un enfoque securitizador y de control. Y este giro se está produciendo, ¿no?, después de un periodo liberal que se caracterizó por la eliminación en varios países de la criminalización de la migración. También se caracterizó por el fortalecimiento del debido proceso, ¿no?, el reconocimiento de igualdad de derechos sociales. Todas estas medidas que se fueron aplicando y que quedaron reflejadas en las leyes, ¿no?, en las distintas legislaciones, nos hablaba entonces de un tiempo en donde la migración se logró avanzar muchísimo en la agenda migratoria a nivel regional. Pero también aparecían alertas en el sentido de que esto no era una mirada hacia la libertad de movimiento completa, o hacia unas políticas mucho más inclusivas, sino que también había políticas selectivas en paralelo, ¿no?, a este desarrollo. Algunos autores nos van a plantear que este giro securitizador estaría vinculado en algunos casos, o sea, estaría vinculado a la presencia de gobiernos de derecha, como es lo que ocurre en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Colombia, ¿no? El trabajo de Espina y Ramírez ahí es bien claro al respecto. O también otros autores plantean el hiperpresidencialismo como un factor que estaría ayudando a este giro securitizador, ¿no?, en el sentido que las políticas o las medidas que se empiezan a tomar recaen en el Ejecutivo y no pasan en general por el Congreso. Y ahí es interesante también cómo los tribunales de justicia han sido de los pocos actores, junto con la sociedad civil, que intentan frenar este tipo de medidas en muchos casos, pero a la larga lo que vemos es que un paso para adelante o para atrás, ¿no? O sea, se logran frenar algunas medidas, pero después de todas maneras se instalan y se decretan. En esta misma lógica, otros autores nos van a plantear la cierta convivencia, ¿no?, entre la gobernanza migratoria y este enfoque de securitización que existe. Desde otra forma de aproximarse a esto mismo, autores como Domenech o Álvarez nos van a hablar de la presencia de un régimen de control migratorio que daría cuenta en el fondo de una manera más compleja de la existencia de estas tensiones entre la protección de los derechos o el derecho a migrar y las políticas selectivas o de control. Y que bajo esta idea de régimen, ¿no?, Domenech va a hablar de la política de la hostilidad o la producción de la insecuritización, ¿no?, a partir de la espectacularización, la expansión e intensificación del control migratorio, ¿no? Y esto, ¿cuál es la idea detrás, digamos, el régimen que no es
más que un péndulo que uno podría pensar como políticas más liberales y políticas más restrictivas, ¿no? En un tiempo en la historia, estos dos elementos se analizan en un mismo o bajo una misma lógica, la misma idea de régimen, ¿no? Entonces un poco más independiente del color político de los gobiernos. Y en esa lógica entonces vamos a ver, bueno, varios estudios sobre que van reafirmando o confirmando de alguna manera este régimen de control migratorio, ¿no? Detención, expulsión y rechazo en fronteras. Ahora, ¿cómo este marco nos ayuda a entender un poco qué es lo que está pasando en Chile? Quintín, tú me interrumpes nomás porque no veo el chat, no sé si me escribe, pero me dices porque, para no pasarme el tiempo. Faltan 6 minutos. Vale, súper. ¿Cómo nos ayuda a entender lo que está pasando en Chile? En esta suerte de línea de tiempo, ¿no? Están los distintos gobiernos. En Chile tenemos esta oscilación desde hace ya bastantes años entre Bachelet y Piñera. Les aseguro que no viene una Bachelet 3, eso es lo único claro que tenemos. Hasta Bachelet 2, hasta el 2018, 2017, lo que teníamos es lo que llamamos algunos autores la política de la no política, ¿no? Que no alcanzó a ser una lógica como Acosta y otros plantean como de gobiernos liberales, donde se avanzó decididamente en la protección de los derechos y en medidas, digamos, que tendieran hacia la comprensión de una migración, del derecho a migrar. La verdad es que en Chile estábamos bien lejos de eso, pero en el 2018 con Piñera pasamos a otra cosa, ¿no? Con esta idea que él instala de ordenar la casa. Y ahí es entonces donde empezamos a ver este giro. Si analizamos, o sea, si pensamos en la política migratoria desde dos elementos, ¿no? El ingreso y la permanencia, uno lo podría hacer una suerte de equivalencia a los derechos civiles, y la política de inclusión, que uno podría hacer una equivalencia a los derechos sociales, como dos elementos centrales, lo que vamos a tener que en esta lógica de la política de la no política, lo que pasó es que a través de una serie de medidas, de decretos, de leyes que se fueron sacando, ¿no? Durante este tiempo, se fueron estableciendo, consagrando de alguna manera algunos derechos, sobre todo en el área de la salud y en el área de la educación. Pero en azulito está lo de salud y en rojo lo de educación, ¿no? Pero está este avance en comprender el principio de igualdad de derechos en estas dos áreas no fue suficiente para transformar la ley migratoria que teníamos desde la dictadura. Entonces, en términos de ingreso quedó exactamente lo mismo, ¿no? Y en términos de, o sea, restrictiva, bajo la lógica de seguridad del Estado, y en términos de derechos sociales, se avanzó en establecer que era importante asegurar la igualdad, al menos en estas dos áreas. Entonces fue bastante débil nuestro periodo, si uno quiere, como liberal. En el 2018, con Piñera, reforma todo completamente, todo esto, me voy a saltar varias cosas, pero para el caso de Venezuela establece la vicerresponsabilidad democrática, que es una figura que termina debilitando la idea de refugio, ¿no? Por toda una serie de, bueno, porque pese a que tenemos una muy buena ley de refugio, no reconoce el refugio. Establece una visa consular de turismo y la visa de responsabilidad democrática. Y después, bueno, van sumando una serie de otras medidas. Lo que tenemos es que la visa consular de turismo, a septiembre del 2020, habían sido otorgadas y con proceso cerrado el 15% de todas las solicitudes, ¿no? Que es francamente nada, o sea, no resuelve el problema. Este porcentaje ha subido en el último tiempo a 20%. Respecto a la visa responsabilidad democrática, solo se han entregado, en junio del 2020 se habían entregado 24%, digamos, con proceso cerrado, ¿no? 35% rechazo y 38% sin resolver. Y en materia de refugio, lo que tenemos es, desde el 2018 disminuye abruptamente las solicitudes de refugio. Durante Bachelet habían aumentado las solicitudes, pero el reconocimiento, digamos, se mantuvo bastante bajo. Con Piñera esto cae a nada, cero. En 2020 se otorgó solo a 7 personas el reconocimiento de refugio. Entonces, lo que tenemos en este giro
va a ser la antesala de la ley que se acaba de ratificar, porque está sostenida bajo los mismos principios, ¿no? De las restricciones en el ingreso y de, si bien establecer la no criminalización de la migración, al final igual criminaliza por otros lados, ¿no? Entonces empieza a condicionar los derechos que estaban consagrados por una parte y dificulta enormemente el ingreso de la población migrante, si es que, porque la visa entonces va a haber que empezar a tramitarla desde el exterior. Entonces, si en la política de la no política, la política de la no política, teníamos avances sectoriales en materia de derechos sociales, en la política de ordenar la casa va a condicionar derechos y va a retroceder mucho en términos del ingreso, ¿no? ¿Para dónde vamos? Lo que ha ocurrido con estas medidas es un incremento enorme en el cruce por pasos irregulares. Se establece una suerte de categoría en espera, las demoras son extremadamente largas para obtener los documentos, pero demasiado largas, más de un año para tener respuestas y no se sabe por qué a veces se rechazan, es un desastre. Y entonces se consagra esta idea en espera y las personas que están regular pero no tienen ningún papel para presentar en ningún lado, digamos, que dice que están regular. Entonces empieza a haber una suerte de normalización de la irregularidad, una criminalización de la migración a partir del discurso político, un incremento en la xenofobia y racismo, y entonces pasamos de ordenar la casa, esta lógica, ¿no? que trata de poner, o esta idea que trata de instalar Piñera, a una lógica neoliberal que reduce la migración a fuerza laboral sin derechos y sin reconocimiento. Entonces ahí es hacia donde nos estamos dirigiendo, digamos, con todos estos elementos. Ahí, lo voy a dejar. Carolina, muchísimas gracias por tu exposición, muchísimas gracias por hacer todo ese esfuerzo de darnos toda esta información en 20 minutos. Reto superado. Muy bien. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias. Espero no haber mareado demasiado. Bueno, vamos a pasar a los siguientes ponentes. Ahora vamos a estar escuchando a Anixa Freites y Emilio Osorio. Anixa es geógrafa de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Estudios Sociales de la Población del Centro Latinoamericano de Demografía en Chile, doctora en Demografía en la Universidad Católica de Lovania en Bélgica, profesora asociada de la UCAP, directora general del IES UCAP desde 2012, coordinadora del proyecto en COVID desde 2014 y coordinadora del Observatorio Venezolano de Migraciones, entre otras cosas. Emilio es tiene un postdoctorado en Ciencias Sociales, del programa de postdoctorados en Caracas en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Es doctor en Ciencias Sociales del programa de doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela y magíster en Demografía de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico en San Juan, entre otras cosas que podemos mencionar y que son súper valiosas. Anixa y Emilio nos van a estar hablando sobre la sistematización de los estudios sobre la migración venezolana. Cuando gusten. Gracias, Quintín, por la presentación. Bueno, yo voy a ir compartiendo pantalla. Bueno, decía que quería reiterar en nombre del Observatorio Venezolano de Migración y en mi nombre a todas las personas que se nos han unido a este foro. Por supuesto, agradecer a mis colegas panelistas por haber aceptado esta invitación, a Carolina, que ya me ha precedido. Gracias por compartir con nosotros tu valiosa experiencia en estudios de migración y hacer este esfuerzo de sistematizar los estudios sobre migración en Chile, considerando en particular el caso venezolano. De verdad que muchas gracias y bueno, aquí de alguna manera me pusiste la mesa a tono. También agradecer a Fernando Lozano y a José Keklin que
que vendrán después con sus respectivas presentaciones, ambos conocedores de la migración venezolana reciente, en la medida que la han estudiado en el contexto de la coordinación de dos proyectos editoriales muy importantes, a los cuales ellos van a hacer referencia. Ya Carolina comentaba un poco la importancia que han tenido esos esfuerzos de comparar bajo un mismo esquema de análisis, pues la situación de la presencia venezolana en los diferentes países de la región. El título de este foro, pues alude, como ya se ha dicho, al trabajo que vamos a presentar venezolana, el cual es el resultado de la sistematización de artículos publicados entre 2008 y 2020. Es un trabajo que hemos realizado en coautoría con Emilio Osorio y Carlos Bisto. Por razones prácticas hemos acordado entre Emilio y yo que yo me quedaría con la presentación y él se va a ocupar de responder las preguntas que se hagan al final. Entonces, bueno, nada, en estos pocos minutos trataré de resumir. Ahora sí. Bueno, mi plan es hacer una breve introducción al contexto que dio lugar a la migración venezolana, luego hablar de por qué, para qué y cómo hemos hecho este esfuerzo de sistematización de los estudios sobre la migración venezolana, cuáles son los ejes temáticos y principales problemas que han quedado visibilizados a partir de la muestra de estudios que hemos revisado, qué enfoques y perspectivas teóricas se utilizaron para tratar de interpretar los problemas analizados, cuáles fueron las estrategias metodológicas planteadas y al final pues algunas ideas a destacar, todo muy breve. El documento completo ya está disponible en la página web del Observatorio Venezolano de Migración, de manera que allí, bueno, podrán abundar en los detalles en los que yo no puedo entrar acá en este momento. Bueno, ha sido bastante documentado el proceso de transición que ha experimentado Venezuela al dejar de ser un país de inmigración, rasgo que lo caracterizó durante buena parte de la segunda mitad del siglo pasado, y pasar a convertirse en un país de emigración durante las dos primeras décadas del siglo, en el último lustro, en el cual más de 4 millones de personas huyen de Venezuela. Esta salida de migrantes se trató primero de una migración de baja intensidad, pero con un perfil bastante calificado, incluso acompañada de migración de capitales, pero posteriormente devino en una migración forzada, masiva. Y esto ocurre en un país que pasó de registrar la bonanza de ingresos petroleros más fabulosa de toda su historia a un empobrecimiento absoluto en el marco de un proceso de avanzada desinstitucionalización que llevó entonces a calificar la crisis venezolana como emergencia humanitaria compleja desde el año 2015, en vista que la sobrevivencia de grandes sectores de la población estaba en riesgo, estaba comprometida, y dada la falta de capacidad de las instituciones del Estado venezolano para atender las ingentes necesidades que estábamos enfrentando. Sabemos entonces que en este contexto hay una expulsión masiva de personas que se dirigen principalmente a los países de la región, que también estaban enfrentando sus propias crisis y que no tenían muchos de ellos antecedentes como países receptores de población, de modo que no estaban preparados para recibir esa avalancha de personas desde Venezuela,
que llegaban con grandes carencias de todo tipo. Si bien en muchos países de acogida se han dado muchas muestras de buena voluntad al recibir la migración, se excedió la capacidad de respuesta de la institucionalidad pública y se han generado pues una serie de tensiones y conflictos sociales relacionados con la presencia venezolana, de los cuales Carolina ya hizo mención de algunos de ellos. Tiene que ver con la xenofobia, el rechazo, las dificultades para la inserción laboral, a las cuales nos vamos a referir más adelante. Teniendo en cuenta entonces este cuadro descrito, pues era de esperar que aumentara el interés de estudiar la migración venezolana, tanto desde Venezuela como desde los países de destino. Y en muy poco tiempo, pues hemos visto cómo numerosos esfuerzos de investigación están dispersos en diversas bases bibliográficas. Entonces, este hecho, pues, impone de alguna forma la necesidad de revisar cuánto se conoce sobre la migración venezolana a partir de los abordajes que se han hecho de nuestro proceso migratorio. Y esta necesidad de realizar lo que algunos llaman el estado del arte o el estado de la investigación, uno podría decir que es muy propia del ámbito académico, en vista del interés que nos suscita sistematizar y validar el conocimiento que se va generando y avanzar en la identificación de problemas no estudiados, en la búsqueda de aproximaciones teóricas y metodológicas que ayuden a una mayor comprensión del fenómeno que nos interesa. En esa línea, entonces, pues, en la literatura encontramos algunos esfuerzos de sistematización de la investigación. Hay muchos más que no estamos nombrando acá, pero a modo de ejemplo podemos mencionar el trabajo coordinado por Ayuso y Pinyol del año 2010 sobre la investigación latinoamericana en España, el estado de la investigación, donde la tercera parte de ese libro está dedicada, hay 3 artículos, 3 capítulos, el de Tornos, el de Aparicio y el de Goza, que están dedicados a sistematizar la inmigración procedente de países latinoamericanos en España. Okay. Bueno, entonces estaba mencionando el trabajo de Herrera y Sorensen sobre migraciones internacionales en América Latina, miradas críticas a la producción de un campo de conocimiento, donde también está incluido un capítulo de la autoría de Carolina Stefoni Fernández Tan, sobre la construcción del campo de estudio de las migraciones en Chile, notas de un ejercicio reflexivo y crítico. Hay otro trabajo que fue publicado en Papeles de Población, de Cano y Sofía, sobre los estudios sobre migración internacional en Chile, apuntes y comentarios para una agenda de investigación. Y desde el OBM, en alianza con la organización Equilibrium Sende, ya nosotros hicimos el año pasado un esfuerzo inicial de sistematización de la investigación sobre la migración venezolana, pero en esa ocasión le dimos preferencia a revisar estudios realizados desde Venezuela. De manera que se tenía muy presente era la perspectiva del contexto de origen. ¿Por qué, para qué y cómo sistematizar los estudios sobre la migración venezolana? Que fueron las preguntas orientadoras de esta idea de sistematizar los estudios que se han realizado sobre este tema, sobre este gran tema. Bueno, entonces decía que por qué hacer esta sistematización de los estudios de migración venezolana, porque consideramos que es importante, teniendo en cuenta la actividad profusa de investigación que ha habido en el periodo reciente, es importante identificar la cobertura que han recibido algunas temáticas y problemáticas, relevar las fuentes de información que se han utilizado, conocer las estrategias metodológicas, las innovaciones que se han adoptado para un mejor acercamiento
a los estudios sobre migración. ¿Para qué queremos hacer esto? Bueno, porque queremos contribuir a reconstruir en la memoria colectiva el proceso de transición de Venezuela, de un país de inmigración a otro de migración. Bueno, ¿cuáles fueron los criterios que establecimos para realizar esta sistematización? Pues teníamos que escoger qué tipo de material íbamos a trabajar y nos inclinamos por trabajar, por seleccionar los artículos escritos en español, publicados en revistas académicas en formato digital, arbitradas e indizadas. No fueron incluidos en este esfuerzo que hemos hecho los informes de organizaciones internacionales, de organizaciones sociales, porque en esta fase, como decía, nos inclinamos por trabajar por la producción académica, porque de alguna manera suponíamos que los artículos publicados tienen una cierta homologación que está dada por los criterios más o menos estandarizados que utilizan las revistas científicas y porque además pasan por procesos de arbitraje. Entonces eso nos daba cierta cierta homologación del material con el que estábamos trabajando. Y decidimos incorporar también los capítulos de 2 libros que también pasaron por arbitraje, que es el proyecto editorial coordinado por José Kecklin y Joaquín Guren de la colección Ovimil, y el otro que es el coordinado por Gandini, Lozano y Prieto, que llevaron adelante desde la UNAM. Las fechas de publicación que consideramos fue el periodo 2000-2020, pero ya veremos que entre el 2000 y 2018 no identificamos en nuestra búsqueda ningún artículo sobre la migración venezolana bajo los criterios establecidos. El campo disciplinario, pues consideramos autores y revistas provenientes de cualquier disciplina. El lugar donde se desarrolla el estudio, privilegiamos la escogencia de artículos realizados en los países de acogida de los migrantes venezolanos. Nos basamos en la revisión de las bases bibliográficas como Dialnet, Grupo Académico, Academia Edu, Cielo, Latinde y Redalí. Y el periodo de levantamiento de la información fue entre octubre y diciembre de 2020. Aquí vale acotar que si bien en este periodo de tiempo ya estábamos en pandemia, pues la mayor parte de los artículos revisados corresponden al periodo prepandemia. Entonces hay muy poca referencia al impacto del COVID sobre el proceso migratorio venezolano dentro del material revisado. El siguiente. Bueno, al final tuvimos 73 títulos que están distribuidos allí en pantalla según el año de publicación y de acuerdo con la cantidad de revistas que dieron a conocer esos artículos, y están los capítulos de los 2 libros a los cuales hice referencia. En total teníamos 73 títulos que vaciamos en una base de información con los datos más relevantes de cada publicación, que nos sirvieron entonces para ordenar el trabajo. La siguiente, ordenar el trabajo de acuerdo con, bueno, acá rápidamente, cómo estaban distribuidos los artículos según país de publicación, 49 artículos en 43 revistas de 11 países, hay una muestra de las revistas que fueron consultadas. Siguiente, voy a pasar rápidamente porque no me va a quedar el tiempo para entrar en detalle con relación a todas las categorías y ejes temáticos, pero nosotros, bueno, a partir del ordenamiento que hicimos de la información compilada, fuimos generando categorías que nos permitieron ir agrupando los estudios, y aquí, si bien inicialmente teníamos 11 categorías, luego bajamos a 8, aquí yo voy a hacer referencia a 7.
La primera tiene que ver con cambios en el patrón migratorio. Las tengo desarrolladas cada una en una lámina, pero no voy a tener el chance de referirme a cada una en particular. En el segundo grupo quedaron agrupados los artículos que abordaron los motivos para emprender la salida de Venezuela, los aspectos relacionados con el proyecto migratorio, en qué condiciones llegaron los migrantes a sus lugares de destino, cómo fue el proceso de llegada, de adaptación, y ahora más reciente han ido proliferando los estudios relacionados con las situaciones de integración, de arraigo y de integración de los migrantes. Hay otro grupo de estudios que están relacionados con el acceso a la educación y a la salud principalmente de niños, adolescentes y jóvenes. Hay otro grupo de trabajo sobre la inserción en los mercados de trabajo, ingresos, remesas, explotación laboral. Esta categoría de 6, que tiene que ver con llegada, adaptación, integración, de alguna manera la hemos fusionado con la 2, porque es parte de un mismo continuum, de un proyecto migratorio, trayectorias migratorias, hasta que se da el proceso de adaptación e integración. Y por último, el grupo de trabajos que tienen que ver con los aspectos relacionados con política migratoria, protección jurídica, seguridad y defensa. En las láminas siguientes, si quieres, Constanza, ve pasando, allí fui desarrollando, vamos a mirar una sola y luego vas a pasar 6 láminas seguidas porque no me va a dar tiempo. Lo que quisimos presentar en cada una de las láminas donde estaban desarrolladas las preguntas que se hicieron los autores que desarrollaron estudios que englobamos dentro de cada una de las categorías, y pues ahí están señalados cuáles fueron esos estudios que revisamos. En cuanto a los cambios en el patrón migratorio, pues bueno, se planteaban los autores qué ocurrió en Venezuela, cuáles fueron las variaciones en las condiciones económicas, sociales y políticas que dieron lugar a la salida de la población. Luego, cómo eso cambió el patrón migratorio dentro de los países de destino. Entonces, bueno, en la presentación vamos a encontrar todo ese detalle, en el documento también. Vamos a pararnos un momentito acá. Tratamos igualmente de compilar la información sobre los aspectos teóricos y conceptuales manejados en esos 73 estudios revisados. En algunos de ellos se plantea explícitamente la discusión de conceptos que son de interés para una mejor comprensión del proceso migratorio venezolano, relacionados con lo que es la migración de crisis migratoria. Eso está bien trabajado en el libro coordinado por Gandini, Lozano y Prieto. También se levanta la discusión sobre los conceptos de migración forzada, diáspora, proyecto migratorio, integración. Con relación a los enfoques teóricos tradicionales en el manejo, en los análisis de las dinámicas migratorias, encontramos que pocos trabajos se inclinan explícitamente por adoptar este tipo de enfoques para tratar de interpretar los problemas que en cada caso se estaban planteando. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana y de Colombia, hay 2 trabajos que tratan de hacer una revisita de la teoría de los sistemas migratorios y de plantear que las migraciones pues involucran decisiones individuales y familiares que están entrelazadas a nivel local, regional, nacional e internacional. Igualmente hay varios trabajos que se inclinan por el enfoque transnacional, por enmarcar sobre todo lo que tiene que ver con el proceso de integración laboral, lo que tiene que ver con las redes familiares transnacionales,
para dar cuenta de cómo se ha ido desarrollando y perpetuando el proceso migratorio venezolano. Y unos pocos pues han hecho referencia a la perspectiva más clásica y generalizada para dar cuenta del proceso migratorio, que reconoce pues la existencia de factores de expulsión que ocasionan la salida, y hay factores de atracción en los lugares de destino. En la siguiente. En cuanto a las metodologías y fuentes de información, pues en el caso de los trabajos que hacen mención de las situaciones del contexto de origen, pues se reitera la falta de información generada desde Venezuela. Sabemos que hay un cerco informativo como decía Constanza en la presentación, pues el gobierno no reconoce que ha habido todo este proceso migratorio desde Venezuela y no hay acceso a la información que pueda dar cuenta del mismo. Hay esfuerzos importantes desde las agencias del sistema de Naciones Unidas en proveer de estimaciones que ayuden a dimensionar la presencia venezolana en los distintos países, y desde la Universidad Católica Andrés Bello estamos llevando adelante el proyecto en COVID, desde el cual también hemos intentado contribuir a proporcionar información sobre la emigración venezolana. Tenemos que hay una serie de estudios que apelan a las fuentes de información oficial, a las fuentes tradicionales para el estudio de la migración, como son los censos de población, registros administrativos, encuestas de hogares, confrontando el problema que los censos, por la periodicidad que ellos tienen establecido y teniendo en cuenta que la ronda de censos del 2020 ha quedado interrumpida a causa de la pandemia, pues salvo algunas encuestas de hogares en algunos países como Colombia, también en el caso del Perú y en República Dominicana, pues las fuentes oficiales tienen muchas limitaciones para poder ser utilizada en forma oportuna y con la información, con el detalle que se requiere para dar cuenta de todos los aspectos y problemáticas relacionados con el proceso migratorio. De manera que hemos visto que en esta muestra de 73 estudios que hemos analizado, abundan las encuestas a pequeña escala, donde se ha tratado de levantar información mediante muestreos no probabilísticos dirigidas a poblaciones específicas, o estudios cualitativos mediante entrevistas en profundidad, análisis de biografías, narrativas de las personas que cuentan sus experiencias, su trayectoria migratoria, y hay otra serie de estudios también cualitativos que se basan en la revisión de información documental de diversas fuentes. Un poco, sí, para resumir, es lo que hemos encontrado a grosso modo en cuanto a metodología y fuentes de información. Y ya para finalizar, la siguiente. Y ya para finalizar, bueno, 4 ideas con las que me gustaría cerrar, con base a este esfuerzo que hemos hecho de análisis de todo este material compilado, que encontramos pues una muestra de la diversificación disciplinaria que se ha observado en la investigación sobre la migración venezolana. Cuando analizábamos en el siglo pasado, porque yo vengo analizando la migración venezolana desde el siglo pasado, los profesionales que se aproximaban al fenómeno migratorio, en ese momento siendo Venezuela un país receptor de población, pues no venían de campos disciplinarios tan diversos, la sociología, la economía, la demografía, pero en este momento encontramos muchos trabajos desde la antropología, desde trabajo social, desde el derecho,
hecho, hay 3 o 4 trabajos dentro de esta muestra que vienen de revistas jurídicas. Y bueno, y eso hace que también las estrategias metodológicas sean más diversas, bueno, porque tenemos la mirada de más de un centenar de autores, ¿verdad?, que vienen de distintos campos del conocimiento. En forma resumida podemos decir que teníamos como 2 categorías de investigaciones, unas que están asociadas directamente con las experiencias de los migrantes, sus proyectos migratorios, su perfil, cómo se han incorporado o no al mercado de trabajo, la integración. Y hay otros estudios que están más centrados en analizar los problemas que impactan a los países de destino, cómo están distribuidos espacialmente los migrantes, cómo el marco de protección jurídica realmente le ofrece garantías con relación al ejercicio de sus derechos, cuáles son los servicios a los que pueden tener acceso, cómo la opinión pública considera o valora la presencia de los venezolanos y, bueno, y los temas que tienen que ver con la situación de seguridad pública e incluso de seguridad nacional. Luego también, bueno, como decía, con respecto a la discusión teórica, notamos que las particularidades del proceso migratorio venezolano exige de mayores esfuerzos para tratar de marcar las explicaciones. No sé si tendríamos que analizar un poco más, y ya Carolina nos dio allí un paneo de algunos aspectos sobre los cuales ya hay autores que se están paseando y que habría que estar considerando en mayor medida. No sé si podríamos hablar, creo que aquí hay para el mundo en el cual nos desenvolvemos, que es el académico, pues hay un campo de análisis y de trabajo pendiente, debido a que creo que la migración venezolana ha salido por lo inédito del proceso, su intensidad, la forma en que se ha desarrollado en tan poco tiempo, en los impactos que ha ocasionado tanto en el contexto de origen como en el contexto de salida, pues creo que amerita de una visión más integral que pueda ayudar a interpretar y a comprender mejor todo lo que ha ocurrido. Y bueno, sobre la información, y ya con esto cierro y me disculpan lo que me he extendido, es que hay mucha coincidencia en la falta de oportunidad de la información, la falta de acceso, la falta de cobertura de las fuentes oficiales. En estos últimos días he participado en varios foros que tienen que ver con el tema migratorio y es un tema presente, multipresente, las dificultades que hay con el tema de la información. Ello lleva a que muchos de los trabajos, de esa muestra, terminan triangulando información, combinando lo poquito que ofrecen las estadísticas oficiales con las fuentes documentales y pues las técnicas cualitativas que, de acuerdo con los recursos y las posibilidades de cada investigador, se puedan desarrollar. Creo que con esta es la última lámina. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Anixa, por tu presentación y por superar los obstáculos que nos pone la virtualidad. Bueno, para continuar, vamos a conversar, o vamos a escuchar, perdón, a José Coechlin. Él es sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado del Máster de Estudios Contemporáneos de América Latina, la Universidad Complutense de Madrid, en España. Ha ejercido como profesor en el Instituto Filosófico Pedro Francisco Bono, de República Dominicana. Ha trabajado en el servicio jesuita a migrantes de República Dominicana y Haití. Por cierto, un saludo por allí vi también a personas miembros del servicio jesuita
del migrante. Un saludo a ellos también. Vamos a escucharlo con la ponencia La migración venezolana en la colección Ovimit, balance de 3 proyectos editoriales. José, ¿estás por allí? Sí, gracias, estoy escuchando. Perfecto. Antes de escucharte, quería comentarle porque hubo una pregunta frecuente en el chat sobre las presentaciones. Allí en el chat les colocamos la página del observatorio y les comentamos que todas las presentaciones van a estar allí disponibles. Estén visitándola y van a obtener pues toda la información que por acá se está compartiendo. José, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un abrazo, saludos para grandes amigos que veo en el foro. Bueno, yo voy a exponer algunas ideas sobre esta colección Ovimit, que desde el 2014 o 15 vamos publicando distintos títulos sobre la migración. Antes habíamos publicado uno sobre la migración haitiana surandino, dando cuenta de este fenómeno en Ecuador, en Perú y en Chile, donde, bueno, Carolina nos hizo el prólogo, si recuerdo bien. Y luego ya cuando este fenómeno de la migración venezolana comienza a tener el auge y los números que se han dicho y el periodo en que se ha producido, comenzamos también a dar cuenta y ver qué es lo que estaba ocurriendo sobre este tema en el Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migración y Desarrollo, donde por lo menos tratamos de publicar un título por año y dando cuenta de justamente de este problema, ¿no? De este tema. Quizás para muchos países la migración venezolana puede ser un colectivo más, entre otros, que llegan a sus países, ¿no? Quizás Chile, a ver si Carolina me corrige, o quizás Argentina, donde hay peruanos, paraguayos, bolivianos, colombianos, y otros colectivos, haitianos. Entonces, digamos, un colectivo venezolano se sumaría a uno más, evidentemente con los números y las características y las particularidades que cada grupo tiene, pero digamos que ya hay una especie de tradición migratoria, pero en países como el Perú, por ejemplo, que no estábamos acostumbrados a recibir ningún tipo de migración durante el siglo XX, esto ha sido un fenómeno nuevo, ha traído grandes desafíos no solo al Estado peruano, sino también a la sociedad peruana, a las instituciones peruanas, a la política peruana, a las leyes peruanas, y en general, pues, nadie estaba preparado para recibir esta migración en estos números y en este tiempo. Entonces, en ese sentido, publicamos el 2017 o 18 un primer título, un primer libro titulado El éxodo venezolano entre el exilio y la inmigración, que lo pueden encontrar en la página web del Ovimit, etc. Y ahí tratamos de caracterizar esta migración en algunos países latinoamericanos, ¿no? Donde más o menos comparten ciertas características, ¿no? Pero quizás los países donde más ha afectado esta migración, de acuerdo a la publicación, serían Colombia, Perú y Ecuador, que reúnen más o menos el 89% de la migración venezolana, ¿no? Y solo estos países del área andina reciben aproximadamente el 89% de la migración venezolana, o no, perdón, el 71%, me estoy equivocando. El 71% de la migración venezolana se habría asentado en el área andina, y recordemos que estos 3 países del área andina, Colombia, Perú, Ecuador, tienen unas características estatales, digamos, que grosso modo todos podemos saber lo que ocurre en nuestros países latinoamericanos y particularmente en el área andina. Y una de esas particularidades es el mercado laboral, ¿no? Un mercado laboral informal, que en el caso del Perú, por ejemplo, llega a un 75% de informalidad laboral, y es a ese mercado laboral que se estarían incorporando los ciudadanos venezolanos. Esto ha sido desarrollado, tratado con mucho trabajo de campo y análisis en un segundo título que publicamos que se ha titulado Inserción laboral de la migración venezolana en Latinoamérica, que, bueno, lo hemos publicado reciente, así es que y este 8 de julio lo vamos a presentar desde Madrid, de Ovimit, ¿no?
Por ejemplo, para el 2017 aproximadamente eran unos 20.000 venezolanos trabajando de manera formal en el país, ¿no? Y ahora, a marzo de este año, perdonen que les dé datos de Perú, pero justamente es el tema que uno más conoce, que uno más se desenvuelve o tiene data actualizada, ¿no? Pero, grosso modo digo, muchos países pueden compartir este mercado laboral informal. Para marzo de este año, de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, habrían 51.000 venezolanos trabajando de manera formal, con contrato, inscritos en el ministerio, con un ingreso promedio mensual de $475, ¿no? Cosa curiosa, que justamente durante la pandemia es que este número de venezolanos se ha incrementado. Aproximadamente en el año y medio de pandemia que llevamos, se han contratado 6.000 profesionales de la salud, ¿no? Entonces, por un lado, aparentemente habría muchísimos venezolanos que han perdido sus empleos informales, porque evidentemente ya no pueden vender en las calles, muchos negocios se han cerrado o han bajado sus ventas, etcétera. Pero la pandemia, digamos, ha sido una oportunidad para aquellos profesionales venezolanos de la salud que se han incorporado al Ministerio de Salud, a todo este combate de la epidemia, y se han incorporado de manera formal 6.000 profesionales de distintas áreas de la salud en el país, ¿no? El detalle está en que, como les digo, el ingreso promedio mensual de estos profesionales son de $475 por mes aproximadamente, ¿no? En este primer título sobre el éxodo venezolano habíamos caracterizado la migración venezolana en olas, ¿no? Y decíamos que al Perú habría llegado una cuarta ola migratoria, en la cual son profesionales justamente que vienen a buscar empleo o a emplearse, y efectivamente se muestran datos, no solo para Perú, sino para distintos países de América Latina, que hasta el 70 u 80% de los profesionales venezolanos tenían formación universitaria completa, ¿no? Sin embargo, a partir del fin del 2018, que podríamos llamar una quinta ola migratoria, ya no es un 70%, sino que esto ha bajado a un 20%, lo que nos indica que en esta quinta ola migratoria estarían migrando sectores muy empobrecidos, bastante jóvenes, con familia y sin estudios, o con lo que se llama bachillerato incompleto, o en Perú se llamaría la educación secundaria incompleta. Entonces, son sectores muy empobrecidos y justamente a fines de este 2018, que habría esta quinta ola migratoria, es que se producirían ciertas actitudes de rechazo, discriminación y no sé si llamar xenofobia a la migración venezolana. Si en un primer momento había una solidaridad, había una empatía y había una identificación con los problemas que atravesaban los venezolanos y por las cuales migraban, como la falta de alimentos, de medicinas, etcétera, lo que ya se ha dicho, a partir del 2018 ya saturado el mercado laboral informal, ya un número creciente, comienza a haber un rechazo a la migración venezolana, no solamente por el número de personas que ya se calcula para ese momento en 900.000, sino que también comienzan a desarrollarse una serie de eventos delictivos donde ciudadanos venezolanos estarían comprometidos, todo lo cual es usado de manera irresponsable por la prensa y los políticos. Y es ahí donde hay un tercer número que hemos publicado en la colección de BIMIT, que se titula Migración, Criminalidad y Prensa, el manejo del éxodo venezolano. En este título, por publicarse, eso sí, porque los dos primeros están publicados y este está por publicarse, damos cuenta de cómo la prensa deliberadamente ha mostrado al ciudadano, a la ciudadana venezolana, de una manera violenta, comprometida con el crimen, propenso a usar la violencia indiscriminadamente e innecesariamente, ¿no? Y donde hacemos un análisis del número de presos, por ejemplo, y se calcula que para octubre del año pasado en las cárceles peruanas habrían alrededor de 840 presos de 1.200.000 venezolanos. Pero la prensa, al mostrar esto de una manera
tremenda, daría la sensación que aquí hay pues una migración delictiva vinculada al crimen internacional, etc. Entonces, esta idea de que el venezolano viene a quitar empleo y ya está saturado el mercado, esta idea de que el venezolano está comprometido con el delito y el crimen organizado y la violencia innecesaria, configuraría un escenario de rechazo, ¿no? Todo eso lo hemos estudiado en esta última publicación que les he mencionado, ¿no? No sé si me queda mucho tiempo todavía. Otro tema que se ha investigado en estos títulos es el tema del refugio, ¿no? Aunque Carolina y Anitza ya han dicho algo, pero en el país, al principio, como nos había esto sorprendido, por decirlo de alguna manera, la Comisión Especial para Refugiados del país, la Comisión para Refugiados del país, si no mal recuerdo, tenía un solo empleado, ¿no? Y no se daba abasto para el número de solicitudes. Cuando esto comienza a crecer, me dicen, José, hemos ampliado en un 100% el número de empleados. Y entonces, ¿ahora cuántos son? 2, porque eran 1, ahora son 2, entonces ampliado. Pero la avalancha de solicitudes era tal que el sistema de refugio colapsa, ¿no? Y se dan casos hasta que un ciudadano puede esperar hasta 2 años con un documento que no tiene ningún valor y nadie le da valor tampoco, y pueden esperar hasta 2 años esperando una respuesta, ¿no? No digo que lo aprueben, sino que esperando una respuesta, ¿no? Al momento se calcula que hay 500.000 de solicitudes en espera y el número de aceptaciones es bajísimo, ¿no? Se calcula que en los últimos 5 años se han aprobado poco menos de 2.000 solicitudes, ¿no? Y hay, hasta donde sé, hay voluntad de no reconocer la figura del refugio, ¿no? Porque, bueno, el Estado peruano entiende que todavía la situación en Venezuela no ha colapsado, que todavía la vida es vivible, por llamarlo de alguna manera. Entonces, aparentemente habría una voluntad de no reconocer y tener estas solicitudes en espera, de modo que, y también lo hemos estudiado en estos números de REMIT, de modo que en muchos casos el solicitante de refugio desiste de la solicitud y pasa a migraciones, que esa es la idea, por supuesto, o en muchos casos decide continuar su viaje al sur, ¿no? Hacia Chile o Argentina, no dejando de lado esta solicitud. Un caso, digamos, que también hemos dado cuenta y hay datos sobre esto, es sobre la homologación de títulos profesionales, ¿no? Digamos que no solamente en el título, sino en el tema de salud, en los estados, podría dar cuenta de Colombia y Perú, han avanzado. Yo diría que Colombia ha avanzado mucho más. Colombia, por ejemplo, reconoce casi de oficio las destrezas y las habilidades técnicas, ¿no? 5 minutos. Si una persona tiene una destreza técnica no certificada, el Estado colombiano lo reconoce, cosa que me parece una política, digamos, de imitar. En el caso peruano no, por ejemplo, ¿no? Si alguien tiene una destreza no certificada, tiene que pasar por un examen, tiene que hacerlo en una institución privada, ¿no? Porque el Estado, Venezuela, al estar suspendida de la Comunidad Andina de Naciones, no se acoge a estos beneficios del reconocimiento. Por lo tanto, para certificar habilidades técnicas tendría que dar examen y demostrarlo en una institución privada que cuesta, grosso modo, como $2.000, perdón, casi $3.000, ¿no? Conozco el caso cercano de un joven venezolano, ayudante de cocina, que quería ser certificado en ese tema y entonces lo mandaron a una universidad privada y le cobraron casi $3.000 por decir que efectivamente tiene conocimientos de cocina. Entonces también los países, cada uno, aunque todos pertenecen a un acuerdo de integración subregional, finalmente cada uno también va andando por su propia cuenta. Y este es un último punto que quería abordar,
cada país, también en América Latina, y podríamos decir que en el área de Sudamérica y particularmente en la comunidad andina, el área andina, aunque hay procesos de integración que deberían homologar ciertas políticas migratorias, finalmente cada uno ha ido por su cuenta, ¿no? Como decía, el 71% de la migración venezolana se concentra en el área andina, pero Colombia, Perú y Ecuador, perteneciendo a un área de integración como la CAN, no coordinan sus políticas migratorias, cada uno anda por su cuenta, cada uno ha hecho un PTP, ha hecho un documento, cada uno ha visto sus solicitudes de visa, cada uno ha visto sus temas de salud, cada uno ha cerrado la frontera cuando ha querido, cada uno ha movilizado tropas militares a la frontera cuando ha querido o lo ha impedido. Entonces, no hay un organismo supranacional, si podríamos decir, que pudiera regular una política migratoria, por lo menos en un área de integración, ¿no? Todo lo cual nos dice también que estos procesos de integración, no sé si han fracasado, pero por lo menos todavía les falta recorrer un buen trecho, que cuando se presentan fenómenos de esta naturaleza, donde se violan derechos humanos, donde hay crisis humanitaria, no responden de manera unificada, sino cada uno va por donde cree lo más conveniente, ¿no? El caso más paradigmático quizás sea Ecuador, donde hay una política de puertas abiertas, pero en la práctica y en la realidad eso no se condice, eso no existe, ¿no? Pueden bloquear o pueden finalmente decidir la política que quieran. Finalmente, podría decir que en el caso de Perú, por ejemplo, que hemos andado con cierta apertura, en los últimos 2 años también se ha desandado esto y se ha puesto y exigido requisitos para no impedir, pero sí para dificultar, para hacer más difícil el ingreso de venezolanos, porque la opinión pública, como decía, ha ido opinando cada vez más sobre este tema, y esto ha presionado a los políticos que se han visto obligados a tomar medidas que hacen más difícil la entrada de venezolanos, lo cual, según la Defensoría del Pueblo de acá de Perú, ha hecho que muchos venezolanos pasen por lugares no habilitados, por pasos clandestinos, y cada vez hay más, aparentemente, de ese tipo de migración que no podemos dar cuenta de cuántos son ni quiénes son, porque finalmente pues, son datos que no están registrados, ¿no? Bueno, por esto por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu participación. Estaba quitando por allí. Escuchamos un tecladito. Bueno, vamos a pasar al siguiente ponente. Les recuerdo que las presentaciones y la información de cada una de las ponencias las van a obtener en la página del observatorio. Allí se las volvió a compartir. También Anixa por allí compartió un link para que vean la investigación referente o parte de la investigación referente al foro. Ahora continuamos con Fernando Lozano. Él es doctor en sociología por la Universidad de Texas, Austin. Maestro en demografía por el Colegio de México e ingeniero agrónomo con especialidad en sociología rural por la Universidad Autónoma Chapingo. En los últimos 20 años ha trabajado temas relacionados con la migración México-Estados Unidos, el impacto económico y social de las remesas de migrantes, debates sobre el vínculo entre migración y desarrollo, migración calificada en América Latina y el Caribe, migración de retorno en México y políticas migratorias en Latinoamérica. Fernando nos va a estar hablando sobre respuesta de los países latinoamericanos a la migración venezolana. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Quintín? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos, días, noches, en donde estén. Pues un verdadero placer estar aquí en este evento, con tantos amigos y amigas, queridos y queridas. Voy a tratar de hacerlo breve para darle paso a los comentarios de Manuel. Y bueno, pues no quería dejar de compartir con ustedes mi agradecimiento por estar aquí en este evento, ¿no? Bienvenido. Gracias. Bueno, como lo señalaste, Quintín, la invitación fue para reflexionar sobre las respuestas de los países
latinoamericanos a la migración venezolana. Esta es una presentación que elaboré junto con Luciana Gandini, colega mía del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ambos somos de la UNAM. En buena medida, digamos, los dos primeros puntos de mi presentación tienen que ver con el libro Crisis y Migración de Población Venezolana, entre la desprotección y la seguridad jurídica en Latinoamérica, pero en realidad, aunque es reciente, de 2019, en rigor, ya hay muchas cosas nuevas que están pasando. O sea, voy a hablar muy rápidamente sobre, o sea, cómo podemos identificar algunos de los rasgos de la migración internacional en contextos migratorios, en contextos de crisis, perdón, haciendo referencia particularmente a la crisis venezolana, y también cómo analizar la respuesta de los estados latinoamericanos, cómo entender, desde el punto de vista un poquito más teórico, las respuestas en contextos de crisis, los tipos de respuestas, y digamos, quisiera después analizar y proponer algunas hipótesis de cómo han venido cambiando estas respuestas, ¿no? En cuanto a una posible, ¿no? Respeto del derecho internacional, ciertos derechos universales, ¿no? Y quisiera hablar particularmente de dos casos recientes, el caso de Colombia y Brasil, ¿sí? Que implican precisamente eso, ¿no? Una nueva jurisprudencia en materia que podrían, pues, ¿no? Configurarse, ¿no? Y también algunos cambios en la gobernanza de las migraciones, algunas iniciativas internacionales que de alguna manera configuran, digamos, políticas y cambios en la gobernanza de las migraciones extraterritoriales muy importantes en el caso venezolano. Entonces, muy rápidamente, algunos de los rasgos de la migración internacional en contextos de crisis, ¿sí? Que implican salida, tránsito y acogida, y un poco, digamos, basados en el esquema que propone Martín al 2013, ¿no? Y adaptado, digamos, a la realidad venezolana, es de que vemos como un rasgo este crecimiento exponencial, esta masividad, ¿no? Una transición de selectividad educativa y económica, ¿no? Y en términos geográficos, un elemento que hay que tomar en cuenta de este contexto de crisis es la diversificación de destinos migratorios. Se agregan destinos antes no incluidos en la migración venezolana, y hay una concentración importante en términos de fronteras, ¿no? Y hay procesos de vulnerabilidad que implican salidas en condiciones alimentarias y sanitarias críticas, que implican un colapso del sistema administrativo tanto para emigrar como para ingresar y permanecer. Esto es muy importante hacerlo notar. Y digamos, es muy también común que en contextos de crisis se desarrollen redes de corrupción para tanto en los países de origen, en este caso Venezuela, como el de destino, para la generación de papeles, documentación, etcétera, emergencia de nuevas rutas migratorias, más allá, digamos, del hecho de la diversificación de destinos, y bueno, y un incremento muy importante la discriminación, la xenofobia. Digamos, este contexto hace que las respuestas gubernamentales, ¿sí?, tengan este carácter de inmediatez, focalización, y que sean cortoplacistas. Esto lo trabaja muy bien Mengiba y sus coautores en un texto de 2019. Y el hecho de que, digamos, partamos de que la crisis implica una serie de respuestas muy de corto plazo, es muy importante de cualquier manera entender, ¿sí?, que la respuesta de los estados, digamos, latinoamericanos frente a la migración venezolana, ¿sí?, se mueve en dos matrices, ¿no? O sea, dos elementos son muy importantes para entender estas respuestas. Uno, que sería la aplicación de marcos existentes. Esto quiere decir regulación y normatividad y jurisprudencia ya, digamos,
aprobada, que simplemente lo único que hay que hacer es aplicarla, en el caso de México, en el caso de Brasil, en materia de refugio, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, la matriz que implica la emergencia de medidas, digamos, ad hoc, medidas con excepcionalidad, digamos, ¿no? Que son, surgen como programas temporales, lo vamos a ver muy rápidamente, ¿no? O sea, esta matriz de respuesta, ¿sí? De acuerdo con Betts, y adaptado al caso, digamos, de la migración venezolana, implica una respuesta que llamamos del marco complejo o estable, ¿sí? Que incluso es anterior a la masificación del flujo venezolano. Estamos hablando de, por ejemplo, ¿no? Acuerdo de residencias del Mercosur o leyes migratorias integrales como la Argentina, Uruguay, República Dominicana, Paraguay, México, que, digamos, cuya característica es de que incorporan de una manera, digamos, ya, institucionalizada y en la jurisprudencia local, la agenda de derechos humanos, ¿no? Aunque no se aplique, pero existe, ¿no? Y después existe esta matriz de orden adaptativo que está definida por la emergencia de instrumentos excepcionales, ¿no? Dirigidos a regularizar y ordenar el asentamiento y el tránsito de migrantes, como fue el caso de muchos aspectos ya ad hoc, en el caso de Brasil, Perú, Colombia, Chile, Ecuador. En cuanto a ¿qué caracteriza estas respuestas desde el régimen complejo? ¿Sí? De este régimen que existía previo a la masividad, ¿no? Y que se está aplicando ahora en el contexto de la migración venezolana. Las respuestas son heterogéneas, o sea, no podemos encontrar una sola respuesta en una sola dirección, ¿sí? Donde, digamos, aún a pesar de la existencia de jurisprudencia, no se corrobora una transición en muchos países hacia el enfoque de derechos. La heterogeneidad se expresa en la diversidad de modos y formas y los tiempos de implementación de las legislaciones existentes. Existen procesos de integración regional que de alguna manera han introducido diversificación en los procesos de estratificación de derechos, ¿sí? Se prefieren algunos por temas de raza, por temas de nacionalidad, ¿no? Y hay una, digamos, tensión en las relaciones bilaterales entre gobiernos regionales y el gobierno venezolano, que de alguna manera también inciden en los marcos, de alguna manera, que están ya consolidados respecto a esta migración, ¿no? Este régimen complejo incluye un sistema de asilo en la región que muchos países, incluso que han incorporado la Declaración de Cartagena, en esta definición amplia de refugio, pero que no se aplica, ¿no? Esta definición, a pesar de que muchos de ellos están adheridos a la Declaración de Cartagena, ¿no? En cuanto a las respuestas desde el orden adaptativo, ¿sí? Aquí, digamos, ya no voy a ahondar, pero se refiere precisamente a esas acciones y medidas específicas, ¿no? Normatividades específicas o programas temporales de trabajo, como los que se han dado en Colombia, Perú, en Chile, y que de alguna manera no necesariamente, digamos, responden a los marcos jurídicos como son leyes de migración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos asistiendo en este momento, ¿no? A una situación en donde prevalecen, digamos, respuestas en buena medida improvisadas, temporales, coyunturales, lo que algunos autores llaman como bienvenidas asimétricas, pero que, digamos, no son permanentes en el tiempo estas políticas, ¿no? Sino que nosotros desde la academia y de los movimientos sociales tenemos que ver qué acciones de mediano y largo plazo se están incorporando en la agenda de derechos universales, en el respeto, en el derechos internacionales, ¿no? Y en ese contexto, entender procesos como lo que se están dando en Colombia y en Brasil, independientemente del carácter, digamos, conservador de sus gobiernos, digamos, están teniendo
digamos, una política que es, yo diría que en buena medida que está sentando cierto tipo de jurisprudencia a nivel latinoamericano, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Colombia, en la declaración esta de Duque Grandi, que él es Filippo Grandi, que es quien preside el ACNUR en febrero del 2021, plantea en esta declaración que Colombia va a entregar un estatus de protección temporal a cerca de 1.8 millones de migrantes como un gesto humanitario de protección de los derechos humanos de los migrantes. Y esto lo hace como algo muy relevante en la historia reciente del mundo. Ellos dicen que se implementará en 2 fases, pero lo importante es esto, ¿no? Que este cambio ya no es algo temporal, ¿no? Sino que ya implica un régimen, la transición de un régimen de protección temporal a un régimen más establecido, más ordinario, más establecido, ¿sí? Y que, digamos, sin resolver la situación, de alguna manera, hay un contexto global que ahorita voy a referirme muy rápidamente, que de alguna manera está incorporándose en este debate. En el caso de Brasil, vemos que desde el año 2008 ha recibido de ese año para acá alrededor de 250.000 de personas venezolanas, ¿no? Pero la característica es de que finalmente decide adoptar Brasil el procedimiento prima facie, que consiste en otorgar la condición de refugiado sin la revisión y sin la resolución de caso por caso. Es simplemente es el reconocimiento de la situación de gravedad que se vive por cualquier ciudadano venezolano y que pisa en suelo brasilero, ¿no? Y de alguna manera, por ejemplo, esta característica se refleja ustedes lo pueden ver en la página de la R4B, ¿no? Del proyecto, digamos, como después de España, ¿no? Brasil es uno de los países que ya tienen, digamos, a una digamos, población muy importante en esta condición ya de refugiado, ¿no? En días pasados, hace 10 días, en junio, se llevó a cabo la segunda conferencia internacional de donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos. Es una iniciativa, la primera fue el año pasado, digamos, impulsada por el gobierno español. Ya vimos la importancia que tiene la población refugiada en el caso de España. En este caso, fue convocada por el gobierno canadiense. Y, digamos, lo interesante yo destacaría de esta conferencia es, digamos, el que sienta un antecedente muy importante en el sentido de que la necesidad de la participación de la comunidad internacional y de los organismos internacionales, ¿sí? En la solidaridad con los refugiados y las personas migrantes venezolanas, ¿sí? Es muy claro. 5 minutos, Fernando. Ah, perfecto. 5 minutos. Termino. Es muy claro cómo, de alguna manera, si ustedes revisan las declaraciones de la conferencia de resultados, los resúmenes, y si revisan las 7 declaraciones del proceso de Quito, básicamente hay un llamado muy importante en el sentido de decir, bueno, pues yo protejo los derechos humanos de las personas venezolanas siempre y cuando obtenga apoyo de los organismos internacionales y de la comunidad internacional. Incluso, por ejemplo, Iván Duque es lo que plantea, ¿no? Es decir, cuando los refugiados de Siria, cada uno recibía $3,000, los de Sudán 1,200 o $1,300, nosotros estamos recibiendo 300, lo cual implica una desproporción muy, muy fuerte. Termino. Entonces, esta crisis ha generado en buena medida una nueva gobernanza migratoria, ¿sí? Pero que no había sido puesta en práctica. Es decir, muchos de los países están enfrentando la necesidad de poner en práctica, digamos, esquemas que simplemente estaban en desuso, ¿sí? Estamos hablando de la emergencia de nuevos contextos receptores, países que en la mayoría no estaban acostumbrados a la inmigración,
y que además se encuentran ante el desafío de implementar sus marcos jurídicos de manera repentina, ¿sí? Podemos decir en general que la región latinoamericana ha respondido rápidamente, esa es la buena noticia. Sin embargo, la no tan buena es que estas respuestas, porque podrían ser explicadas por la inexperiencia, ¿no? En ellas ha primado un espíritu más de corto plazo y coyuntural, ¿no? Y frente a esta circunstancia es importante analizar y entender el surgimiento de acciones de mediano y largo plazo, ¿sí? En el marco y en el contexto de respeto del derecho internacional y los derechos universales, que sientan una jurisprudencia, no por un tema humanitario, que eso es lo más importante, sino como un tema y un tema esencial de la agenda de derechos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por tu presentación, por tu aporte. Les invito a todos, quiero agradecer a todos los que han ido escribiendo en el chat, haciendo sus aportes. Les invito a todos también a que puedan leerlos en el chat. El tiempo lo tenemos muy medido, pero están muy interesantes, son aportes muy valiosos, se los agradecemos, así que desde allí todos pueden leerlos y compartir también. Vamos entonces a concluir con Manuel Delgado. Él es doctor en estudios de migración por el Colegio de la Frontera Norte, maestro en población y desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, especialista en análisis demográfico para el desarrollo por la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP, urbanista egresado de la Universidad Simón Bolívar, profesor e investigador agregado en la Universidad Central de Venezuela. Y nos va a dar algunas palabras finales. Manuel, ¿estás por allí? Sí, buenas tardes a todos. Ahí está. Quintín, también quiero... Bienvenido. Gracias. También quisiera compartir la pantalla para una presentación cortita. Por favor. ¿Ya la ven? Está en eso. Ahí está. Ok. Ahí voy. Un momentito. Buenas tardes, noches o días, según correspondan. Gracias a esta nueva forma que tenemos de reunirnos, ¿no? Pues en primer lugar, quiero, en nombre del Observatorio Venezolano de Migración y en el mío propio, expresar el más sincero agradecimiento a las más de 100 personas que en algún momento estuvieron conectados a este foro y a las más de 30 que todavía permanecen como audiencia. Así también como sinceramente agradecer a quienes nos han compartido parte de sus trabajos a través de las ponencias que buscan justamente contribuir a dar respuesta a esa interrogante o a esas interrogantes, porque son dos muy parecidas, pero dos que se buscan responder y que dan título al foro y a la publicación que se está presentando hoy, ¿no? La del foro es ¿qué sabemos sobre la migración venezolana? ¿No? Además, también en segundo término, quiero decirles que desde el Observatorio Venezolano de Migración, como iniciativa del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, se ha propuesto, como ya han señalado Quintín y la profesora Nixa, difundir información relevante, transparente y estrictamente basada en evidencias científicas acreditadas sobre el novedoso proceso migratorio que está protagonizando la población venezolana. En ese sentido, las intervenciones que han precedido estas palabras han constituido un aporte de capital importancia en el análisis de la movilidad reciente desde Venezuela por una diversidad de contextos. Así contribuyendo a la formación y al debate sobre este fenómeno social que ha impactado a Venezuela en su nuevo papel como contexto de salida de migrantes internacionales y a las ciudades, regiones y países por donde han transitado y a donde se han asentado los venezolanos y las venezolanas migrantes, también como sociedades receptoras. Ya entrando propiamente
en un comentario particular de cada una de las intervenciones. En primer término, la de Carolina Stefoni con su presentación ¿Por qué y para qué sistematizar los estudios sobre migración? Nos presentó una información valiosa sobre el caso chileno y la actualidad de cómo se ha abordado el estudio de la población venezolana. Pero para el trabajo que estamos presentando hoy desde Lobby Meet, también un trabajo de ella en coautoría con Fernández Tan, sirvió de referente en la construcción de esta sistematización que se está presentando hoy desde el Observatorio Venezolano de Migración, y por eso pues voy a decir algunos comentarios sobre ese texto de Carolina Stefoni que he podido revisar y que es parte de la bibliografía y de los estudios que se sistematizaron en el informe que se presenta hoy. Ellas, mejor dicho, nos comparten en ese texto el análisis realizado a la producción científica sobre la migración en Chile, reflexionando sobre el modo en que se ha construido la categoría migratoria en las ciencias sociales y se ha planteado una agenda temática para el futuro. Identifican como temas abordados por los cientistas sociales desde Chile y sobre el caso chileno a mujeres migrantes y género, discriminación, racismo, inmigración, espacio y ciudad con referencia a la ocupación desigual del espacio urbano, en especial en sectores autoproducidos y la vulnerabilidad urbana que esto genera. También han identificado como temas abordados en la sistematización que ellas han hecho la migración, política y Estado junto a estudios de frontera. Y otros temas más como niños y jóvenes, migración y salud mental, sexual y reproductiva, migración y trabajo, migración y educación y exilio chileno en tiempos de dictadura. Y más o menos abordaron un periodo de 1973 a 1990. Al tiempo, en ese trabajo también han destacado como temas ausentes o con un desarrollo incipiente el refugio, la trata y el tráfico en primer término, en segundo término, las segundas generaciones y por último, las relaciones entre religión y movimientos migratorios. Como ya les dije, este trabajo junto con todos los demás datos que nos aportó Carolina Stefoni ha sido este trabajo presentado destaca la diversidad de aristas del fenómeno migratorio chileno y además es uno de los referentes del tema que estamos tratando hoy y del libro que estamos presentando. En el caso de la obra propiamente que han escrito y que recientemente salió publicada, Anixa Freites, Carlos Visos y Emilio Osorio, sistematización de los estudios sobre la migración venezolana. En la voz de Anixa Freites, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, pudimos conocer justamente parte de lo que se incluye en esta obra. Es decir, una sistematización de 73 trabajos publicados entre 2008 y 2020 en 47 revistas y 2 libros, los cuales, como ellos mismos han expresado, abro comillas, ha brindado la posibilidad de dejar constancia de las miradas que tienen más de un centenar de autores y autoras de distintos países y desde distintas disciplinas que muestran la complejidad inherente a la movilidad humana de la población venezolana en un contexto de emergencia humanitaria. Cierro comillas. Ahora, evidentemente, esta producción y muchos de los elementos que están en la obra están justamente vinculados con un tema que en varias de las ponencias que precedieron se ha abordado, que ha sido el cambio de los destinos migratorios de la población venezolana emigrante, ¿no? Y justamente les estoy compartiendo
la información recogida en COVID 2017 con información sobre los principales destinos de esa población que emigró de Venezuela entre 2012 y 2017. Y al compararla, y vemos evidentemente cómo Colombia, Perú, Chile, comienza ya a desplazar a esos destinos tradicionales, como fueron Estados Unidos y España. Información que también corrobora el levantamiento hecho un año después a través del ENCOVI 2018, donde continúan bajando los nuevos ingresos a nivel porcentual en esos destinos tradicionales como Europa, como España en Europa y Estados Unidos en América, y cómo sigue aumentando el peso de la población que se estaba moviendo entre 2013 y 2018 a Colombia, Ecuador, Perú y Chile principalmente. Y finalmente aquí está el dato que nos arroja la última ENCOVI 2019-2020, que ratifica ese cambio de destino y esas otras transiciones que se ha dado en el proceso migratorio venezolano. Una de las cosas que a mí más me satisfizo de este trabajo, y de hecho me satisfizo plenamente, es cómo en el acápite correspondiente a los aspectos, perspectivas y enfoques teóricos que han servido de referencia para analizar el proceso migratorio venezolano, recogen pues una diversidad de aspectos teóricos y enfoques como expulsión, atracción, sistemas migratorios, la nueva economía de la migración laboral, las redes migratorias como forma de capital social, el transnacionalismo, entre otras perspectivas y enfoques analíticos y teóricos, ¿no? Me hubiera gustado contar con un texto como este cuando estaba cursando mi doctorado en estudios de migración. Pero bueno, está llegando en el momento preciso. También me satisfizo de esa parte la inclusión de nociones como migración económica de supervivencia en tanto un tipo de migración forzada. La revisión que hacen del concepto de diáspora desde varias de las publicaciones que ellos han estudiado y analizado. Y por último, el de migración en contextos de crisis, entre otras más que se han asociado con la movilidad venezolana reciente desde las investigaciones por los autores examinados. En cuanto a los trabajos de los cuales nos habló hoy José Keckling, con su ponencia titulada La migración venezolana en la colección OVIMIT, balance de 3 proyectos editoriales, bueno, evidentemente como ya publicados están 2, este primero que estamos viendo en pantalla, que es el caso del éxodo venezolano entre el exilio y la emigración de diciembre de 2018. En ese trabajo aborda la movilidad venezolana en España y otros países latinoamericanos y caribeños, junto a un análisis comparativo de la migración venezolana en Iberoamérica, que es un tipo de estudios de los cuales ya nos habían hablado varios de las anteriores personas que intervinieron, que está en boga ahorita o en la palestra, esos tipos de estudios comparativos entre varios países o varias ciudades. Carolina Stefoni, en coautoría con Claudia Silva, contribuyen con un capítulo sobre la migración venezolana en Chile en este número que nos presentó José hoy, así como la profesora Nixa Freite escribe el prólogo con información sobre la situación desde el contexto de salida. En la otra publicación, la que apenas acaba de salir hace una semana, y como ya nos dijo José, a principios del mes que viene va a ser presentada en Madrid, también se hace además de un capítulo sobre Venezuela, que en este caso está escrito por los profesores Freites
y Marota de la Universidad Católica Andrés Bello. También se incluyen 10 capítulos sobre los casos de igual número de países y adicionalmente otro capítulo comparativo sobre la incorporación laboral de los migrantes venezolanos en los mercados de trabajo de América Latina. Cabe destacar de este número que en el capítulo de Perú se abordan 3 ciudades como contextos específicos donde han llegado los migrantes venezolanos, y son el caso de las ciudades de Lima, Arequipa y Piura. Y en el capítulo de México también se hace un análisis de las experiencias migratorias y laborales de los profesionales venezolanos del sector petrolero que emigraron a la región económica funcional de Villahermosa, que incluye a la ciudad de Villahermosa, a todos los activos petroleros de Tabasco y de Campeche, y también a una ciudad importante de ese sector de México como es Ciudad del Carmen. Por último, la intervención de Fernando Lozano de la Universidad Autónoma de México. En ella nos ha platicado sobre las respuestas de los países latinoamericanos a la migración venezolana, con base originalmente en la obra Crisis y Migración de la población venezolana, entre la desprotección y la seguridad jurídica en Latinoamérica, la cual coordinó él junto a Luciana Gandini, también de la UNAM, y Victoria Prieto desde la Universidad de la República en Uruguay. Este libro es el resultado de 27 del trabajo de 27 investigadores de 12 países latinoamericanos, los cuales abordan la migración reciente desde Venezuela hacia 11 contextos de recepción de la región y esta movilidad novedosa de los venezolanos constituye una de las corrientes de población humana con mayor importancia numérica en América Latina y una migración fundamentalmente forzada y desde un contexto en crisis, como han señalado los autores. La obra ofrece al lector una revisión de las políticas sobre migración, refugio, asilo en Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, México y República Dominicana. Estos países han brindado a las personas venezolanas migrantes y solicitantes de refugio, Estos países han brindado a las personas venezolanas y solicitantes de refugio u otras figuras un lugar para continuar sus vidas. Antes de la presentación de cada uno de los trabajos de los capítulos, la obra comienza con un trabajo firmado por Gandini, Prieto y Lozano, donde analizan comparativamente, también en clave comparativa, esos 11 contextos de acogida. Y además contiene un capítulo escrito por la profesora Nixa Freite, donde nos muestra con información de la ENCOVI 2018 cuáles eran las condiciones de Venezuela que llevaron a la situación de crisis y que provocaron todo este proceso masivo migratorio. En este libro, además, y es una de las cosas que a mí como urbanista me gusta mucho de esta obra, es que se hizo un trabajo en ciudades y en una fase cualitativa, además de toda la parte legal y la revisión de toda esa parte. También se incluyó esa fase metodológica cualitativa en la que los entrevistados aportaron sus historias de vida, pero que también a mí me ha permitido en mi mente crear una suerte de grafo que tiene como nodos todos esos contextos urbanos específicos donde han llegado los venezolanos. Al tiempo que también me deja esbozar la lectura del libro, las rutas que siguieron estos migrantes a pie, en autobuses, en avión u otros modos de transporte, para finalmente llegar a un lugar donde continuar con el curso de sus vidas. 5 no quiero minutos, terminar Manuel.
no quiero terminar estas palabras sin señalar que Panamá, con más de 120.000 venezolanos, Trinidad y Tobago con más de 24.000, Guyana con más de 23.000, Aruba y Curazao con más de 17.000, son contextos también que merecen un estudio y ser visibilizadas estas personas con los alcances de las obras que hoy nos han presentado Carolina Stefoni, Arixa Freites, José Keklin y Fernando Lozano Asensio. Es todo lo que tengo para compartir con ustedes y solo pues agradecer la oportunidad y reiterar tanto a los de participar en el foro, al observatorio y también a la audiencia y a los ponentes por todo lo que nos han compartido. Muchas gracias. Manuel, muchísimas gracias por darnos ese resumen y esas palabras de cierre que complementan toda la información que cada uno de los ponentes tuvieron a gusto compartirnos el día de hoy durante el foro ¿Qué sabemos de la migración venezolana? Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias a todos los que ofrecieron de su tiempo y de su conocimiento para poder traer estas ponencias y esta información acá. Como dijo Carolina, que fue la primera exponente o ponente, los estudios sobre la migración venezolana empiezan a cruzarse. Y mira, eso en macro, aquí lo vimos en micro, cómo cada uno va complementándose. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y por supuesto gracias al equipo del Observatorio Venezolano de Migraciones por generar este tipo de espacio y por invitarme para acompañarlos en la moderación. Recuerden que todo esto va a estar en la página del Observatorio, Observatorio Venezolano de Migración.org, y allí también en el chat les dejé un correo para aquellas preguntas que no pudieron ser atendidas porque, bueno, el internet hoy nos jugó una mala pasada, pero logramos superarlo. Pero bueno, ahí pueden escribir, hacer sus comentarios y cualquier pregunta y tendremos todo el gusto de respondérselas. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Anixa, cerramos entonces la actividad por el día de hoy. De acuerdo. Muchísimas Feliz tarde gracias a todos. todos. Muchas gracias por participar. Mi nombre es Quintín Rodríguez. Un gusto haberlos acompañado.